Hola, amigos que nos sintonizan. Mi nombre es Miguel Ángel González. El Señor me ha llamado al Ministerio de Alabanza ya por muchos años y el día de hoy quiero compartirles una palabra de parte de Dios. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 1 y en el versículo 2. La palabra de Dios dice así: Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciándose el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Les quiero compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo hace ya muchos años, el Señor me sacó de un problema de adicciones. El Señor me sacó de un problema en el que yo me había metido, de drogadicción, de alcoholismo y de otras cosas más. Y una de las principales razones en las que yo tomé una decisión de salir de este problema fue cuando yo empecé a ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de otras personas que estaban alrededor mío, que también habían tenido este problema. Hasta que ya de repente una vez yo me cansé de vivir de la forma en la que estaba yo viviendo. Fue cuando un día tomé la decisión y le pedí a Dios que yo ya, de cierto modo, ya estaba teniendo un acercamiento con esa identidad, aunque no le conocía todavía, pero sabía que Él había hecho milagros y que había hecho cosas grandes en personas que habían pasado por una situación muy similar a la que yo me estaba encontrando. Así que, para no hacerles el cuento tan largo, yo me tuve que ir a un centro de rehabilitación, que gracias a Dios era un centro de rehabilitación donde predicaban la palabra de Dios. Y estas personas que se encontraban en este centro de rehabilitación habían sido personas que, como yo, habían pasado por ese problema. Y muchos de ellos me estaban compartiendo sus experiencias, cómo Dios estaba obrando en ellos. Y una noche yo tomé la decisión y le pedí a Dios y le dije una sola cosa: Señor, yo recuerdo estas palabras todavía como si fueran ayer, ¿verdad? Le dije: Señor, yo quiero que tú hagas en mi vida lo que tú hiciste con ellos o lo que tú estás haciendo con ellos. Y le dije: yo te voy a hacer una promesa, yo no me voy a ir de este lugar hasta que tú no hagas eso. Entonces, la importancia que nos dice el libro de la primera parte dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Eso es importantísimo, hermanos. En el capítulo 11 de Hebreos nos muestra y nos enseña algunas de las cosas que Dios ha hecho en personas comunes y corrientes como tú y como yo. Y nos anima a conocer a cada una de estas historias de estos hombres y mujeres contados a través de su palabra, con el fin de crecer en fe y con el fin de experimentar la verdad de su palabra. La palabra de Dios, hermanos, amigos, está llena de personas que, como tú y como yo, han cometido errores, han caído en muchos problemas, se han metido en circunstancias. Yo te puedo enumerar infinidad de personajes en la palabra de Dios que tienen esas características. Incluso el libro como les comento, el libro de Hebreos 11 nos muestra un listado de todas estas personas que es increíble, que han tomado una decisión y que Dios ha hecho maravillas a través de sus vidas. Entonces es por eso la importancia de que tú conozcas la palabra de Dios, que tú abras la Biblia, estudies en tu casa, busques grupos de estudio donde estudien la palabra de una forma verdadera y que tú conozcas a cada una de estas personas y que sepas qué es lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque eso que Dios ha hecho en sus vidas también lo puede hacer en tu vida, como lo está haciendo en la vida de muchas personas, incluso la mía. Amén. Entonces, estos hombres y mujeres de Dios, para ellos no fue fácil. Incluso muchos de ellos, la palabra en Hebreos 11 dice,
Dice que en 34, dice 33 y 34, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuego a ejércitos extranjeros. Luego en el 35 nos muestra, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Nos empieza a decir una gran cantidad de cosas. ¿Sabes con qué? Con el fin de desafiar tu vida, para mostrarte que tu llamado y Dios quiere prepararte para que tu vida sea una vida no a corto plazo, sino una vida a mediano y largo plazo, para que tú tengas una salvación y una eternidad con Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, aquí el autor de Hebreos nos está enseñando también otra cosa y nos compara nuestra vida, la vida cristiana, y la asimila como si fuera una carrera. Dice, el autor de Hebreos nos quiere mostrar, ejemplificando una carrera que puede significar nuestra vida en Cristo, así como el valor de nuestra propia salvación, ya que para esto es necesario entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Por otro lado, dice, ¿cómo es necesario correr esta carrera? ¿Cómo podemos correr una carrera? Imagínate que un corredor hoy en día, con un atleta que se prepara para correr, de repente llega a las Olimpiadas, de repente está llegando al maratón, y vemos que llega con su beliz, baja del aeropuerto, llega con su maleta, llega con sus zapatos y llega directamente a la carrera. ¿Ustedes creen que él va a poder correr siquiera 10 kilómetros con su maleta? Yo lo dudo, la verdad. Yo no creo que este corredor vaya a poder correr 10 kilómetros o 1 kilómetro siquiera con una maleta que pese quizá 20 kilos. Pero muchos de nosotros, hermanos, queremos correr esta carrera llevando no nada más una maleta de 20 kilos, llevamos también una maleta, llevamos un portafolio, y ahí vamos corriendo nuestra vida cristiana con un beliz en nuestra espalda y con otra mochila en nuestro hombro, y de repente también pues nos avientan por ahí el vecino nos dice, llévate también mi maleta, y queremos correr la carrera que Dios nos ha puesto de esta forma. Déjenme decirles, hermanos, que esto naturalmente es imposible. Un corredor no puede realizar esto. Un corredor no puede realizar esta carrera de esta forma. Necesita bajar del aeropuerto, prepararse mentalmente, hacer sus calentamientos, dejar su equipaje, vestirse de un uniforme correcto, adecuado, hidratarse y posteriormente, pues ahora sí, vámonos a correr. ¿No lo creen? Amén, ¿verdad? Entonces, la segunda parte nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hoy, hermanos, como yo les mencionaba, hay tantas personas, me incluyo yo, que queremos vivir una vida acordándonos de todas las cosas pasadas. Hoy en la mañana yo estaba platicando con mi esposa y ella me platicaba acerca de un sueño que tenía donde se encontraba en una situación donde tuvimos un roce con ciertas personas, y hoy tuvo un sueño y ella me decía, es que yo soñé que yo me encontraba a esas personas y que tú hablabas y que de repente todo alrededor se tornaba de un color como diferente y la gente empezaba a llorar, y esa persona que un día nos hizo daño se acercaba a ti y te pedía perdón. Y luego yo como que, me decía mi esposa, y yo como que yo no lo quería perdonar. Yo veía esa situación y yo sentía todavía rencor sobre esa persona, sentía todavía desilusión sobre esa persona. Pero sin embargo, él se acercó y ni siquiera me pidió perdón, ni siquiera me dijo una cosa o algo, pero sin embargo yo lo abracé y fue un sueño extraño, me comenta. Y en ese momento yo le dije, lo que pasa es que nosotros, como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, no podemos darnos el lujo de no perdonar. Simple y sencillamente, y eso es algo yo que te quiero dejar bien, tú no puedes correr esa vida guardando lo que tienes atrás.
Escúchame bien, tú como creyente, como hijo de Dios, simple y sencillamente no te puedes dar ese lujo, porque para un creyente eso es un lujo. Si tú quieres llevar una vida agradando a Dios, una vida que le agrade a Dios, es el no poder perdonar a una persona, el querer guardar rencor sobre ciertas situaciones ya por muchos años, simple y sencillamente para tu vida es un lujo, y es un lujo que no te puedes perdonar. Y escucha bien estas palabras. Una vez escuché que me dijeron, tú no eres responsable de lo que te hayan hecho. La verdad, yo entiendo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles, por situaciones muy complicadas, en las cuales quizá ha sido difícil perdonar, ha sido difícil llevar perdón hacia esas personas. Pero la verdad, y a lo mejor no era tu culpa, tú ni siquiera tenías nada que ver. A lo mejor tú ibas pasando, de repente, ¿cuántas veces no hemos visto en historias que de repente va pasando una persona y sin querer se le suelta a un niño y de repente pasa alguien que está tomado y atropella a ese niño? Y esa persona no entiende qué es lo que pasa. ¿Pero por qué yo? Dice esa persona, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué ese hombre que iba tomado, por qué no le pasa lo malo a la gente que hace lo malo, y a los otros que a veces hacemos lo bueno nos pasan cosas malas? Déjame decirte una cosa, tú no eres responsable de lo que te pasa, pero tu responsabilidad como hijo de Dios, como creyente, es perdonar lo que te hicieron y perdonar a aquellas personas a los que quizás nos dañaron. Tú no puedes correr esa carrera llevando esa maleta de rencor, ese beliz de odio sobre tu espalda, porque simple y sencillamente no vas a poder correr ni vas a poder llegar a un solo kilómetro. Y la otra parte es que nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado está al acecho, hermanos. El pecado incluso hasta a veces se respira. Hay lugares donde tú entras y irónicamente la gente dice, oye, aquí como que huele a pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está alrededor, a donde tú vayas, en tu trabajo, en tu escuela. El pecado está acechándote. Pero es tu decisión también decir si sí o no. Claro, si tú dices que no, entonces tú vas a tener la ayuda de Dios para poder confrontarlo. Suena triste, ¿verdad? Suena a veces raro, pero esa es la verdad. Tú tienes la decisión de decir sí o decir no. Si un compañero en tu escuela, en tu universidad te dice vamos a hacer algo que está indebido, pues en ese momento tú ya, aunque no conozcas muchas veces la palabra de Dios, tus padres ya te enseñaron y te dijeron que eso no estaba bien. Ahora, tú vas a tener la decisión si lo haces o no lo haces. Del mismo modo en el internet, tú sabes a qué página o qué sitio de internet. La verdad es que aunque a veces hoy en día en el internet de repente tú estás viendo algunas cosas y de repente ahí te bombardean, lo cierto es que si tú no le das clic, eso no va a aparecer. Entonces, no vayas a echarle la culpa al diablo, porque el diablo no se va a aparecer y no le va a dar clic. Tú eres el que vas a tomar la decisión y vas a saber si le das clic o no le das clic. ¿Y cómo es correr esto con paciencia? Yo por mucho tiempo me pregunté, oye, pero pues ¿cómo es correr? Yo la verdad es que también tuve la oportunidad de hacer un poco de ejercicio y pues corría siempre lo más rápido posible, ¿no? Ya cuando te dicen corre, pues corre lo más rápido que puedas. Pero a veces, ¿cómo es correr con paciencia? Yo muchas veces durante mucho tiempo le pregunté al Señor y le dije, ¿cómo es que podemos correr con paciencia? Sí, suena hasta como contradictorio, ¿verdad? Muchos estudiosos de la palabra de Dios han comparado este pasaje quizá con una carrera de largo alcance, no una carrera corta, no una carrera como es la de 100 metros, la de 200 o la de 400 metros. Más bien la comparan con lo que fuera o lo que pudiera ser una maratón o una carrera de fondo, en la cual pues tú te tienes que preparar, te tienes que disciplinar, no puedes llegar a correr un maratón si tú nunca en tu vida has hecho ejercicio. Sin embargo, yo más bien creo que esta carrera se parece más a un poco a lo que le llaman dentro del atletismo la marcha atlética, o que muchos en nuestro país la conocemos como caminata. Incluso
en nuestro país hemos tenido numerosas personas que han conseguido algunos logros, medallas. Muchos historiadores bíblicos, como les mencionaba, comparten este pasaje muy parecido al de un maratón. Esta carrera yo más bien la compararía con esta caminata, cuál es la prueba de fondo de 20 o 50 kilómetros y que se ejecuta en un proceso de pasos de modo que el atleta se mantenga en todo momento en contacto con el suelo. Es muy difícil porque parece que van volando. Estas personas, si tú los ves en la tele, parece que todo el tiempo van corriendo, sin embargo, van caminando de una forma rápida. Y sobre todo lo más importante es que no pueden dejar de despegar los pies del suelo en ningún momento. A fin de que en ningún momento, como dice, se produzca pérdida de contacto visible. Entonces, cuando van corriendo o caminando estas personas, estos atletas, alrededor siempre van teniendo jueces o personas que van vigilando sus pasos para que no hagan contacto, para que no pierdan o no dejen de caminar y empiecen a flotar, como ellos llaman. Cuando una vez que ven que el juez que esta persona está flotando, entonces inmediatamente saca una bandera y los descalifica. Entonces, muchas veces hemos visto esta visión. Yo recuerdo, creo que fue en Sydney, no estoy muy seguro, donde un mexicano ya iba ganando, ya llevaba casi 40 y tantos kilómetros caminando o haciendo la marcha. Y adelante me parece que iba un ruso. Entonces, de repente las cámaras ya estaban por llegar a la meta. De repente las cámaras se pierden porque por un momento hay un lapso donde el caminador, el corredor, va a llegar al estadio y por el otro lado, pues cuando entra al estadio no se ve, simplemente hay como un túnel, no hay cámaras. Entonces cuando salen los atletas del otro lado para entrar al Estadio Olímpico, resulta que este hombre ya no estaba. Y todos nos quedamos así. Yo a lo mejor no era muy pequeño y no entendía, pero yo me acuerdo que algunos de mis familiares decían, ¿dónde quedó esta persona? Y los mismos comentaristas se asombraban. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está esta persona? ¿Dónde quedó? Y de repente, pues ya cuando empiezan a ver, pues resulta que antes de llegar al estadio, pues lo eliminaron. Ya iba por la medalla de oro y sin embargo, pues por una situación que el juez vio, quedó eliminado. Y hay muchas otras historias, incluso que ya hay ciertas personas que van a llegar, ya tienen la meta llegando y de repente el juez llega y los elimina. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, pero sabes, déjame decirte yo por qué comparo esta prueba con tu vida. Porque muchos cristianos creemos que porque ya logramos cierto avance en nuestra vida, ya estamos del otro lado. Y déjame decirte que eso no es verdad. Si tú no cuidas tu caminar, si tú no cuidas tu vida a través de la palabra, a través de la obediencia, a través de una enseñanza sana, es muy probable que cuando tú creas que ya estás del otro lado, quedes descalificado. Y qué triste es ver hoy en día cuántas personas que han conocido el Evangelio, que han conocido la palabra de Dios, que han trabajado en el ministerio, pero por muchos años, muchos años. De repente te das cuenta que cuando ya pensaban que ellos lo habían logrado todo, es cuando han quedado descalificados. A causa del pecado, a causa del orgullo, a causa de la vanidad, a causa de tantas cosas, a causa de que han descuidado su relación con Dios, su relación con la verdad. Por eso no puedes tú como creyente creer que tu vida es una vida de carrera corta. Tú debes de entender que tienes que correr despojándote del pecado, quitando todos los rencores o todo lo que quedó atrás, incluso los logros que ya has tenido, y ver hacia adelante esa meta, no olvidándote que tú en el mismo último kilómetro puedes llegar a ser descalificado. Incluso el mismo Pablo lo menciona de esta forma en su carta a Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 13. Dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense qué tremendo es escuchar estas palabras del apóstol Pablo después de haber leído todo lo que Pablo ya había logrado.
En estos momentos Pablo ya se encontraba, al parecer estaba en la cárcel. Bueno, de hecho así lo comenta, que él ya estaba encarcelado. Imagínense, o sea, después de todo, ya estaba en prisiones. Y él decía, yo no lo he alcanzado todo. Hermanos, yo no lo he alcanzado todo. Y Pablo nos enseña una cosa. Pablo nos enseña que para poder lograr esto es necesario una cosa. No, él hace muchas cosas. Pablo, él aquí dice, no, yo no hago 1000 cosas. Yo no hago 1000 cosas. Yo hago una sola cosa. Dice, hago una sola cosa en el 13. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Volvemos a lo mismo. Si tú como creyente piensas que porque ya lograste algo en el pasado, hiciste algo grande para Dios en el pasado y te quieres quedar con eso, eso no va a ser suficiente. Tú no te puedes quedar con eso. Ayer ya pasó, el ayer ya quedó atrás. Tienes que extender tus ojos hacia adelante, a lo que sigue, a lo que viene, a lo nuevo. La palabra dice, Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No dice que son buenas ayer y antier y el año pasado y hace 10 años. Tú no te puedes quedar con eso. Las misericordias de Dios son hoy, la salvación es hoy. No ayer, no fue ayer, ni antier, ni hace 10 años. No pienses de ese modo que por lo que tú ya lograste, ya alcanzaste esa salvación, porque puede que quedes descalificado. El apóstol Pablo te lo está diciendo. Ahora, lo que sigue también es proseguir a la meta. Es bien claro que como creyente, que como cristiano, incluso como persona secular, si tú no tienes una meta, tú no sabes a dónde vas por la vida. Yo, como les mencionaba al principio de esta enseñanza, pues sí, pasé por esa experiencia que es la drogadicción, que es el alcoholismo, pero la principal razón por la que hoy muchos jóvenes se encuentran en esta situación no es porque la que sus papás pues son de tal forma, hay muchas cosas, ¿no? Pero una de las principales razones es porque estos jóvenes, porque estas personas que sufren estas adicciones no tienen una meta, o tienen una meta errónea, tienen una meta diferente, equivocada. Una vez un pastor a mí me enseñó, me dijo, Miguel, si tú no sabes a dónde vas, déjame darte una sorpresa, déjame decirte algo. Ya llegaste. Tú ya estás ahí. Si tú no sabes a dónde vas, amigo, si tú no sabes a dónde quieres, el lugar donde quieres llegar, no te preocupes, ya llegaste, ya estás ahí. Ya no tienes que hacer nada, ya no tienes que esforzarte para nada, porque tú ya te encontraste en ese lugar, porque ni siquiera sabes a dónde estás. Por eso es que Hebreos en este capítulo nos dice muy claramente que para poder correr, para poder seguir hacia adelante, es necesario poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús. Pero déjame decirte que yo lo que te quiero decir que poner los ojos en Jesús, ¿qué es? No es poner los ojos en una imagen como la que nos han enseñado ya por muchos años. No poner los ojos en un Jesús de ciertas características. Poner los ojos en Jesús no es eso. Poner los ojos en Jesús es poner los ojos en su verdad, saber conocerlo, vivir en Él, anhelar estar con Él, esforzarte día a día para saber que Él está preparando una morada para que Él quiera habitar contigo. ¿Para qué? Para que cuando tú te esfuerces, cuando tú digas voy a correr esta carrera, es porque yo quiero estar con el Señor Jesús, no nada más por un día, no nada más por 2 días, sino por toda la eternidad, como Él nos lo prometió. Y para eso yo me voy a esforzar, voy a dejar lo que quedó atrás, voy a quitar todas mis maletas, voy a decirle no al pecado para poder yo alcanzar aquello por lo que Él me alcanzó. Por esa salvación que Él me regaló, por ese sacrificio que Él hizo. Eso es poner los ojos en Jesús, poner los ojos en su verdad, poner los ojos en su palabra, escuchar su verdad, obedecer su palabra, obedecer su verdad. Eso es poner los ojos en Jesús. No es decir yo creo en Jesús, en un Jesús que no conocemos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Déjame decirte algo, un secreto aquí.
Si tú crees que tienes fe, pero tú no crees en Jesús, porque una cosa es creer y otra cosa es tener fe. La verdadera fe solamente viene a través del creador de la fe, que es Jesús, que es Él, el autor y el consumador de la fe. El autor de la palabra. La fe solamente la vas a encontrar a través de la palabra de Dios. No en amuletos, no en religiones, no en lectura de cartas. Eso no es fe. Puedes creer en eso y puede que te ayude, pero la verdadera fe que cambia, la fe que salva, es solamente a través de los ojos de Jesús. Muchos hoy en día ponemos nuestra mirada en tantas cosas. Una de las razones por la que hay muchos divorcios es porque siempre estamos viendo a la persona con la que nos casamos. Primero nos casamos enamorados, pero cuando nos damos cuenta que la persona con la que nos casamos es un poco diferente a lo que realmente creíamos, entonces ya queremos divorciarnos. Ya no queremos seguir adelante. ¿Por qué? Porque ponemos los ojos en la mirada de las personas, en esos errores, en esas fallas, y no ponemos los ojos en Jesús. La razón por la que hoy en día hay muchas personas que asistieron a una iglesia y que hoy ya no van a ninguna iglesia, es porque no han puesto los ojos en Jesús, porque pusieron los ojos en los pastores y en un principio los veían como si fueran Superman o como si fueran no sé qué otra cosa, y cuando se dan cuenta que tienen errores, que tienen fallas, pues mejor se desilusionan y se van diciendo y se van hablando mal de esos pastores. ¿Por qué? Porque no han puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, hermano, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Si tú no pones los ojos en Jesús, si tú no pones los ojos en su palabra, es imposible. Tú no puedes. Simple y sencillamente todo se te va a hacer pesado, todo se te va a hacer difícil, tu trabajo se te va a hacer difícil, tus jefes se te van a hacer complicados. Vas a querer, ningún trabajo te va a satisfacer, ninguna carrera te va a poder satisfacer plenamente. Solamente poniendo los ojos en Jesús. Y ya para terminar, una vez escuché una historia cuando yo recientemente me convertí, donde muchos decían, nosotros no vamos a dejarnos ser juzgados sin antes hablar con Dios. Y en ese entonces, quizás no tiene mucho que ver con la Biblia, pero había personas de todos lados, religiones, que decían, es que Dios no nos puede juzgar por ciertas cosas. Cuando se dieron cuenta y cuando pusieron los ojos en Jesús, se dieron cuenta que en Jesús se había cumplido todo. ¿Quién no había sufrido? ¿Quién lo había experimentado? Solamente el Señor Jesús. No hay más fuera de Él. No hay nada que sea más fuera de Él. Bueno, de antemano, muchas gracias. Espero que esta enseñanza, que aunque no fue completa, quizá tengamos la oportunidad nuevamente para dar otra segunda parte, porque todavía falta lo que es la disciplina. Porque eso, para poder concluir esto, también va a ser muy importante tener disciplina.